¿Crees que los banquetes romanos eran elegantes? Los invitados vomitaban entre platos para hacer espacio, defecaban en el suelo del comedor y comían lenguas de flamenco podridas nadando en salsa de pescado pútrida. Esto es lo que realmente pasaba cuando cenabas con los ricos romanos. Pero ¿qué pasaría si te encontraras en uno de estos banquetes mortales? Imagina esto. ¿Te invitan a cenar a la casa de un rico romano? Esperas cosas elegantes, buen gusto, tal vez un poco de vino y aceitunas. En cambio, lo que obtienes son invitados vomitando entre los platos para hacer espacio para más comida. Otros van al baño directamente en el suelo del comedor. Y eso es antes de que saquen las lenguas de flamenco nadando en salsa de pescado en descomposición. Bienvenido al verdadero mundo de la cena romana. La palabra repugnante no comienza a abarcarlo. Pensamos que las cenas romanas eran eventos elegantes con personas inteligentes vestidas con togas hablando de poesía mientras tomaban vino. Hollywood nos muestra gratas reuniones con copas de oro y racimos de uvas. La verdad es diferente. Los banquetes romanos eran exhibiciones asombrosas de excesos que harían que una fiesta universitaria pareciera un té de la tarde. No eran solo comidas, eran concursos de alimentación mezclados con funciones corporales y alimentos tan asquerosos que hablar de ellos rompe las normas de salud modernas. Pero antes de saltar a este mundo mareante de desastres culinarios antiguos, presiona el botón de suscribirte y activa la campana de notificaciones. Si piensas que las cenas romanas eran malas, espera hasta la próxima semana cuando mostremos lo que los vikingos realmente bebían de cráneos humanos. Confía en mí. Después de aprender lo que los romanos consideraban una buena cena, nunca volverás a quejarte del servicio en un restaurante. Ahora comencemos con la parte más famosa de los banquetes romanos. Las habitaciones diseñadas solo para vomitar. La palabra vomitorio podría ser el término más malinterpretado en la historia romana. No era una sala especial para vomitar. Eso no es cierto. Los verdaderos vomitoriums eran pasillos en grandes teatros. Pero aquí está la horrible verdad. Los romanos ricos no necesitaban una sala especial porque vomitaban donde quiera que estuvieran comiendo. Era totalmente normal pedir disculpas, meter una pluma por la garganta, vaciar el estómago en un tazón sostenido por un esclavo y volver a comer. Los romanos incluso tenían un dicho: vomitaban para comer y comían para vomitar. Séneca escribió sobre esta práctica en horribles detalles. Los invitados bebían agua tibia para facilitar el vómito, se inclinaban sobre los sofás y dejaban que los esclavos atraparan lo que salía en tazones de plata. Los realmente ricos tenían esclavos especialmente entrenados cuyo único trabajo era limpiar el vómito. Estos esclavos se llamaban recolectores de vómito. Se paraban detrás de los comensales con cuencos y paños, listos para atrapar cualquier cosa que saliera. El olor debía ser terrible, pero los romanos pensaban que esto era un comportamiento elegante. El médico Celsus decía que vomitar era bueno para uno. Decía que había que hacerlo 2 veces al mes en invierno y cada día en verano. Los romanos de clase alta comenzaban su día bebiendo agua tibia con sal, se forzaban a vomitar, luego iban a los baños. Creían que esto limpiaba sus sistemas para las comidas del día. Imagina comenzar cada mañana haciéndote vomitar y pensando que era saludable. El emperador Claudio estaba tan obsesionado con vomitar durante las comidas que pensaba en hacer una ley. La ley haría ilegal contener cualquier función corporal en las cenas. Se lo mostraría a todos vomitando en la mesa y luego pidiendo más comida de inmediato. Sus invitados tenían que fingir que esto era totalmente normal. Una historia habla de un banquete donde Claudio vomitó directamente sobre la mesa. Los esclavos limpiaron rápidamente
y siguieron sirviendo comida. Nadie dijo nada sobre lo que había sucedido. Pero hacerse vomitar era en realidad una de las partes menos asquerosas de la cena romana. Hablemos de lo que consideraban comida elegante. El libro de cocina romano suena como una historia de terror. Las lenguas de flamenco eran un alimento favorito. Cientos de estas aves fueron asesinadas solo por sus pequeñas lenguas. Las lenguas se servían flotando en garum. ¿Qué es garum? Solo la salsa más repugnante que se haya hecho. Se hacía dejando entrañas de pescado pudrirse al sol durante varios meses hasta que se convirtieran en líquido. Los romanos ponían este líquido de pescado en descomposición en todo. Carne, verduras, incluso lo mezclaban en su vino. El olor de garum era tan malo que solo se podía hacer fuera de los límites de la ciudad. Plinio el Viejo decía que los talleres de garum eran como fábricas de peste porque el hedor atraía a muchas moscas portadoras de enfermedades. Aún así, los romanos eran adictos a ello. Tenían diferentes tipos. El más caro se hacía con entrañas de atún. Las versiones más baratas utilizaban cualquier interior de pescado que estuviera disponible. El proceso de descomposición producía un líquido gris espeso lleno de órganos medio podridos. Los romanos vertían esto sobre sus mejores platos, como nosotros usamos el ketchup. Los dormilones eran otro alimento elegante. Estos pequeños animales se mantenían en tarros de arcilla especiales. Se alimentaban de bellotas y castañas hasta que estaban realmente gordos. Luego se ahogaban en vino y se cocinaban. Se servían enteros, incluyendo los huesos pequeños que los invitados tenían que crujir. El sonido de docenas de personas crujiendo esqueletos de ratón era parte de la experiencia de cenar. Petronio escribe sobre un banquete donde los dormilones se servían cubiertos de miel y semillas de amapola. Imagina morder un ratón cubierto de miel. Pero nada se comparaba con el plato llamado cerdo troyano. Este era un cerdo entero relleno de aves vivas. Cuando se cortaba el cerdo en la mesa, las aves salían volando. Eso sí, sobrevivían al proceso de cocción. A menudo no lo hacían. Aves medio muertas caían sobre la mesa mientras los invitados aplaudían. El cerdo en sí estaba relleno de salchichas hechas de sus propias entrañas mezcladas con sangre y garum. Cortarlo dejaba escapar una ola de vapor podrido que los romanos pensaban que olía bien. Los extremos a los que llegaban los romanos por ingredientes extraños son increíbles. Traían medusas en escabeche del Mar Negro, leche de yegua fermentada de Escitia y algo llamado láser, una planta que cosecharon tanto para las mesas romanas que se extinguió. Comían cerebros de avestruz, cabezas de loro y talones de camello. Apiccio incluye una receta de flamenco hervido en dátiles, miel, vinagre y garum. Historiadores de la comida que lo han hecho de nuevo lo describen como realmente repugnante. El emperador Vitelio tenía un plato famoso llamado el plato del escudo de Minerva. Tenía hígados de Lucio, cerebros de pavo real, lenguas de flamenco y huevos de lamprea. Se necesitaron docenas de barcos para reunir los ingredientes de todo el imperio. El costo de una cena podría alimentar a una familia común durante años. Una vez se comió 1000 ostras en una sola sentada. Esto fue seguido por entrañas de cordero rellenas de yemas de huevo y cerebros de cerdo. Suetonio anota que Vitelio mantenía su apetito vomitando a menudo, a veces hasta 4 veces, durante una sola comida. Hablando de emperadores, sus cenas eran concursos de exceso grotesco. La Casa Dorada de Nerón tenía un comedor con un techo giratorio que dejaba caer pétalos de flores y perfumes sobre los invitados. Oh, suena bien, hasta que te enteras de que caían tantos pétalos.
que varios invitados no podían respirar. Otros fueron aplastados cuando los paneles del techo se rompieron y dejaron caer cientos de kilos de rosas. Imagina morir en la cena, asfixiado por flores, mientras otros siguen comiendo alrededor de tu cuerpo. Calígula disfrutaba de servir comida que parecía buena, pero que era realmente repugnante o peligrosa. Servía pan y carne hechos de oro, literalmente metal moldeado, como comida que no se podía comer. Los invitados tenían que fingir disfrutar masticando oro mientras se les rompían los dientes. Una vez sirvió lo que parecía ser champiñones, pero eran hongos venenosos que hacían que la gente viera cosas. Varios senadores murieron mientras Calígula se reía de su debilidad. El agábalo fue aún peor. Inventó banquetes sorpresa donde los cojines se desgastaban repentinamente. Esto hacía que los invitados cayeran en piscinas de vino donde algunos se ahogaban. Soltaba cientos de serpientes vivas durante el postre. Una vez sirvió copias exactas de comida, pero hechas de cera, vidrio o mármol. Los invitados que no fingían comer la comida falsa eran asesinados. También comenzó a comer flores, no solo como decoración, sino comidas enteras de rosas, violetas y lirios que causaban graves problemas estomacales. La duración de estas cenas contribuía a lo repugnantes que eran. Un banquete adecuado duraba de 8 a 10 horas, a veces extendiéndose por días. El famoso banquete de Trimalción duró tanto que los esclavos tuvieron que llevar afuera a los invitados que se desmayaron o murieron. Los cuerpos simplemente se movían a un lado mientras el banquete continuaba. Un relato menciona tener que pasar sobre comensales dormidos para llegar a las mesas de comida. Durante estas largas sesiones de comida, las funciones corporales no podían evitarse. Se colocaban potes de baño por las salas de comedor. Estaba totalmente bien ir al baño sin dejar la mesa. Marcial escribe sobre una cena donde un invitado fue al baño en su sofá de comedor. Los esclavos simplemente cambiaron los cojines mientras él seguía comiendo. La mezcla de vómito, orina, heces, comida en descomposición y garum debe haber creado un hedor insoportable. Pero los romanos veían esto como prueba de una fiesta exitosa. La presión social para unirse era enorme. Negarse a vomitar cuando otros lo hacían se consideraba grosero. No comer algo ofrecido por tu anfitrión, sin importar cuán repugnante fuera, era un insulto mortal. Plinio el Joven escribe sobre forzarse a comer huevos de pavo real podridos en un banquete imperial. Rechazarlo significaría suicidio social y político. Pasó 3 días con vómitos violentos después, pero pensó que valía la pena mantener el favor. Los médicos romanos, que consideraban este comportamiento aceptable, lo hacía aún peor. Repartían medicamentos que provocaban vómitos para ser tomados antes de los banquetes. Creaban ayudas estomacales a base de chinches molidos y telarañas. Un texto médico dice que se deben comer huevos de búho crudos para prevenir la embriaguez. Esto se seguía de pulmones de oveja en escabeche para fortalecer el estómago para largas cenas. Estos remedios a menudo causaban más daño que el propio exceso de comida. La limpieza después de estos banquetes era una pesadilla. Los esclavos pasaban días frotando el vómito del mármol. Recogían sobras de comida mezcladas con fluidos corporales y quemaban incienso para cubrir los olores persistentes. Muchos esclavos asignados a la limpieza de banquetes murieron de enfermedades contraídas durante la limpieza. Los suelos de las salas de comedor romanas excavadas muestran manchas permanentes de varios fluidos corporales que ninguna cantidad de limpieza podría eliminar. Incluso el entretenimiento era repugnante. Entre los platos, los romanos disfrutaban viendo ejecuciones, peleas de gladiadores y torturas. Nerón hacía que los criminales fueran cubiertos de alquitrán y quemados vivos como antorchas humanas para iluminar los banquetes nocturnos. Los gritos se consideraban parte de la atmósfera. Domitiano una vez
celebró un banquete fúnebre donde invitados eran servidos por jóvenes desnudos pintados de negro en una habitación decorada como una tumba. Actores representaban sus muertes. Varios senadores ancianos tuvieron ataques al corazón por miedo. La mañana, después de estos banquetes, era un propio espectáculo de horror. Los romanos creían que las resacas podían curarse comiendo cosas aún más repugnantes. Plinio recomienda huevos de búho crudos mezclados con ceniza de un cráneo humano quemado. Otros creían en ojos de pescado en escabeche o vino mezclado con sudor de caballo. El remedio del perro significaba beber vino mezclado con el vómito recolectado de la noche anterior. Se suponía que esto equilibraba los sistemas del cuerpo. Quizás lo más perturbador era lo normal que todo esto era. Los niños romanos iban a estos banquetes, veían a los adultos vomitar, ir al baño y comer cosas repugnantes como comportamiento estándar. Los jóvenes ricos aprendían que ser elegante significaba soportar y fingir disfrutar experiencias absolutamente asquerosas. Las cartas entre amigos romanos mencionaban casualmente escenas donde la mitad de los invitados se intoxicaron alimentariamente o alguien murió por comer en exceso. Hablaban de ello como si describieran el clima. La caída de Roma podría atribuirse parcialmente a sus hábitos alimenticios. La intoxicación por plomo de las copas y platos de vino estaba en todas partes. La gota por comer en exceso lisiaba a las clases altas. Los parásitos de las carnes extrañas mal cocidas destruían sus sistemas digestivos. Son los recursos desperdiciados en traer lenguas de flamenco y entrañas de pescado en descomposición podrían haber alimentado ejércitos. En cambio, Roma literalmente se comió a sí misma hasta la muerte. Un banquete asqueroso a la vez. La evidencia arqueológica prueba que estos relatos escritos no son inventados. Los baños romanos excavados cerca de las salas de comedor muestran parásitos de carnes extrañas. Las pruebas químicas de los suelos de las salas de comedor muestran rastros de garum, vino y desechos humanos. Los esqueletos de romanos ricos muestran signos de enfermedades directamente relacionadas con sus hábitos alimenticios, obesidad, gota, intoxicación por plomo e infecciones parasitarias que debieron hacer que sus vidas fueran un dolor constante. La diferencia con la cena moderna hace que los banquetes romanos sean aún más impactantes. Nos preocupamos por usar el tenedor correcto o masticar con la boca cerrada. Los romanos pensaban que era elegante vomitar a la carta e ir al baño en la mesa. Mantenemos la comida fría por seguridad. Ellos pudrían deliberadamente el pescado durante meses para hacer salsa. Tenemos inspecciones de salud. Tenían esclavos cuyo trabajo era atrapar el vómito. Cada regla de modales modernos en la cena existe por lo absolutamente repugnantes que podían ser las cenas antiguas. Así que la próxima vez que estés en un restaurante y alguien se queje de que el servicio es lento o de que la comida necesita más sazón, recuérdale, al menos nadie está vomitando entre los platos. La salsa no está hecha de entrañas de pescado en descomposición. Y estás bastante seguro de que no morirás de intoxicación por plomo o asfixiarte bajo pétalos de flores. Los banquetes romanos no eran solo comidas. Eran concursos de resistencia repugnante donde el premio era sobrevivir hasta el postre. Esos romanos con togas, que imaginamos hablando de cosas inteligentes mientras tomaban vino, en realidad estaban tratando de no vomitar con las lenguas de flamenco, mientras estaban sentados en piscinas de su propio vómito. Fingían disfrutar de alimentos que hoy se clasificarían como peligrosos para la salud. La gloria de Roma se construyó sobre mármol, poder militar y comidas tan asquerosas que mataron a más ricos que las guerras. Ahora eso es lo que llamo una cena digna de morir. Literalmente.
piensas que los banquetes romanos eran de mal estómago, la próxima semana mostraremos lo que los vikingos realmente ponían en esos cuernos para beber. Alerta de spoiler, no era solo hidromiel. Y sí, involucraba partes del cuerpo humano. Suscríbete ahora y activa esa campana de notificaciones, porque la cena antigua se vuelve aún más repugnante que la salsa de pescado en descomposición y el vómito competitivo. Comparte esto con alguien que se queja de su comida. Comenta abajo cuál comida romana elegante te hizo sentir más náuseas. Hasta la próxima. Recuerda que la civilización está a solo 3 comidas de beber garum.